Pues muy buenas tardes, familia. Estamos iniciando esta semana y el día de hoy vamos a hablar sobre cuáles son las señales de advertencia o los factores de riesgo para desarrollar lo que es el accidente cerebrovascular o derrame cerebral. Entonces, recordemos que, familia, esta situación de salud puede ser una situación que lamentablemente nos pueda tomar de sorpresa. De hecho, les voy a compartir un video que ya habíamos grabado al respecto para que podamos identificar cómo pueden ser estas señales para poder detectar un accidente cerebrovascular. Pero antes de pasar a eso, hoy vamos a hablar sobre cuáles son los factores de riesgo, es decir, qué nos puede llegar a predisponer a desarrollar lo que es un accidente cerebrovascular. Y básicamente me gusta explicarlo de la siguiente manera. Vamos a suponer que esta fuera como una reglita, ¿ok? Como una regla, y que al principio de esta regla la persona se encuentra totalmente sana, por ejemplo, y que al final de esta regla entonces se encuentra la situación de salud, por ejemplo, el accidente cerebrovascular. Entonces, a medida que vamos teniendo factores de riesgo, se van a sumar, digamos así, como varios puntos que nos van a llevar a poder acercarnos a desarrollar más la enfermedad. Y entre más trabajemos en esos puntos precisamente, podemos llegar a prevenir que se desarrolle este accidente cerebrovascular, ¿ok? Entonces, hay algunos factores de riesgo que nosotros no podemos trabajar o no podemos revertir, por ejemplo, el hecho de la edad. Es algo que pues no se puede revertir. Por ejemplo, el hecho de que tenemos familiares que hayan padecido este derrame o accidente cerebrovascular, pues no se puede eliminar, ¿verdad? Pero hay otros factores de riesgo que sí podemos trabajar. Por ejemplo, vamos a empezar con el factor número 1, que predispone a lo que es el desarrollo de accidente cerebrovascular, y es, por ejemplo, el mantener cifras de presión arterial elevadas o, por ejemplo, el simple hecho de tener hipertensión, ¿ok? Una hipertensión pero que no se encuentra controlada. Eso puede favorecer el desarrollo de accidente o derrame cerebral para más fácil, ¿no? Entonces, recordemos que una persona se debe de mantener, una persona saludable debe de tener o mantiene unas cifras de presión arterial menos de 120/80. Y en personas con hipertensión se recomiendan que esté debajo de 140/90 sus cifras de presión. Si vive con diabetes, entonces esta recomendación se restringe un poquito más, manteniendo una cifra de 130/80/90, lo que es la presión arterial, si viven con diabetes. Entonces, cuando la persona tiene una presión arterial descontrolada, entonces se acerca a que padezca este derrame cerebral. ¿Ok, familia? Muy bien. El segundo factor de riesgo para el desarrollo de un derrame cerebral es que la persona tenga diabetes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque cuando la persona tiene diabetes, ya ¿cómo les puedo explicar? La forma en la que su metabolismo en realidad está trabajando ya está alterado. Entonces hay un proceso de inflamación, que eso hace que la persona esté más predispuesta al desarrollo de enfermedades. Y sobre todo cuando la persona no tiene cifras de glucosa en control, entonces esto hace que precisamente se pueda favorecer más el desarrollo de un derrame cerebral, ¿ok? Entonces, la persona con diabetes, aparte de mantener unas cifras de presión recomendadas, debe de también llevar una alimentación balanceada para asegurarse que sus cifras de glucosa se encuentren dentro de los niveles recomendados, ¿ok, familia? Muy bien, entonces ya hablamos de que la presión arterial alta es un factor de riesgo. Ya hablamos que la diabetes es otro factor de riesgo. El tercer factor de riesgo es que ya existan enfermedades del corazón en la persona. Por ejemplo,
una persona que haya sufrido un infarto al corazón, ¿ok? Entonces, quiere decir que también existe ese riesgo que ese mismo infarto se vuelva a repetir, pero se repite en un área diferente, que sería, por ejemplo, en la cabeza, en lo que es la cabeza, ¿no? Entonces, una persona que ya sufrió un infarto debe llevar una alimentación balanceada para que con su alimentación pueda prevenir que se desarrolle lo que es el infarto cerebral. Alimentación y cambios de estilo de vida, ¿ok? De esa forma se previene el desarrollo de infarto cerebral, ¿ok? Entonces, ya llevamos varios factores de riesgo. Presión arterial elevada, lo que es diabetes, sobre todo descontrolada, enfermedades de corazón. El cuarto factor de riesgo es el tener el colesterol alto. Entonces, cuando sucede esta cuestión de que hay un derrame cerebral o un infarto cerebral, puede ser por muchas causas, pero entre una de ellas puede ser que esas arterias que están llevando lo que es la sangre a lo que es el cerebro se puedan ver obstruidas. ¿Y por qué se ven obstruidas? Cuando se sobrepasan los niveles recomendados de colesterol, y en particular es el colesterol de tipo LDL el que se adhiere a esas paredes, esas tuberías que van pasando, por las cuales va pasando la sangre, se van estrechando, se pueden llegar a tapar, y es ahí donde sufre la persona un derrame cerebral o un infarto cerebral. Entonces, por eso es que el colesterol, el mantener cifras elevadas de colesterol, aumenta el riesgo de sufrir un derrame cerebral, ¿ok? Muy bien, entonces tenemos la presión arterial elevada, la diabetes, enfermedades del corazón, y ya hablamos de lo que es el colesterol alto. El siguiente punto es, por ejemplo, el tener tabaco o el fumar, ¿ok? El fumar, pero el fumar como un hábito, ¿ok? El fumar varias cigarros al día o inclusive cajetillas al día. Esto hace que las arterias, las tuberías que se encargan de llevar la sangre al cuerpo se endurezcan y pues sean más, en lugar de ser flexibles, se puedan llegar a romper, ¿ok? Entonces, esto es por la presencia de todas estas sustancias que contiene el tabaco, que hace que estas paredes arteriales pues puedan ser mucho más fáciles pues sean más frágiles, y pues existe este riesgo de que se rompa alguna arteria en nuestro cerebro y se desarrolle este evento cerebrovascular, ¿ok? Y el último punto que vamos a hablar, ya hablamos de, repito, presión arterial elevada, diabetes, lo que corresponde a enfermedades del corazón. Ya hablamos colesterol alto, tabaquismo, y por último está, por ejemplo, la obesidad abdominal, ¿ok? La obesidad abdominal se caracteriza por pues una presencia de grasa, lo que es subcutánea, ¿ok? Intraabdominal, perdón, porque la subcutánea pues tiene menor riesgo, pero la intraabdominal, la que está recubriendo los órganos vitales, en particular corazón, hígado, todo este exceso de grasa es la que está asociado al desarrollo de este evento cerebrovascular. ¿Y cómo podemos saber que nos encontramos dentro de esta obesidad abdominal? Bueno, cuando nosotros agarramos, por ejemplo, una cinta y al medir alrededor de la circunferencia abdominal, mide más de 80 centímetros en mujeres y más de 90 centímetros en hombres, entonces ya se puede considerar como obesidad abdominal, y ya es un factor de riesgo que predispone al desarrollo de pues muchas enfermedades de salud, pero en particular el desarrollo de esta enfermedad cerebrovascular, ¿ok? Entonces, la obesidad abdominal es una de las más peligrosas. No solamente está asociada a este evento cerebrovascular, sino también desarrollada o asociada más bien a la presión arterial, a diabetes y a otras complicaciones de salud. Por lo tanto, es recomendable trabajar en esa circunferencia para entonces lograr que esté dentro de los niveles recomendados y prevenir el desarrollo de enfermedad cerebrovascular. ¿Ok, familia? Muy bien, entonces vamos a repetir cuáles son estos factores de riesgo, cuáles son estas señales de advertencia
que debemos de tomar en cuenta si queremos prevenir el desarrollo de infarto cerebral o derrame cerebral. ¿Ok? Número 1, el factor de riesgo es presión arterial alta. Por ejemplo, que vivas con hipertensión, pero que no esté controlada. Número 2, la presencia de diabetes es un factor de riesgo, aún más si tienes la glucosa u otros parámetros descontrolados. Número 3, enfermedades del corazón, por ejemplo, que una persona ya haya padecido algún infarto al corazón. 4, el colesterol elevado, en particular el colesterol LDL, que es el que se adhiere a las paredes arteriales y promueve el desarrollo de este derrame cerebral. 5, tabaquismo. El fumar favorece que las arterias se endurezcan y que por lo tanto puedan ser frágiles y fácil de romperse. ¿Ok? Y número 6, la obesidad abdominal. En mujeres un perímetro abdominal mayor de 80 y en varones mayor de 90. ¿Ok, familia? Entonces, si ya tenemos que estos son los factores de riesgo, entonces si nosotros queremos prevenir el desarrollo de este accidente cerebrovascular, pues precisamente debemos de trabajar en esos factores, debemos de estar trabajando uno por uno. Por ejemplo, si tenemos una circunferencia abdominal, una obesidad abdominal, pues acudir al nutriólogo, hacer más ejercicio, seguir un plan de alimentación para disminuir esa circunferencia abdominal y estar dentro de lo recomendado, ¿ok? Si tenemos el hábito de fumar, bueno, reducir el consumo de cajetillas o cigarros al día y preferentemente pues abandonar ese hábito, ¿ok? Si tenemos el colesterol alto, pues seguir un plan de alimentación, guiarnos con un profesional para que nos ayude a comer saludablemente y mantener este nivel de colesterol dentro de rangos normales. Si por ejemplo tenemos enfermedades del corazón en una ocasión sufrimos un infarto cerebral, entonces llevar una alimentación variada, con alimentos donde exista suficiente cantidad de potasio, baja cantidad de sodio, suficiente fibra, para prevenir el desarrollo de otras complicaciones como el derrame cerebral. Si tenemos lo que es diabetes, entonces asesorarnos para que nuestros niveles de glucosa puedan estar en niveles normales. Y si tenemos, por ejemplo, hipertensión arterial, también asesorarnos con un profesional para que nos ayude a llevar un plan de alimentación y estas cifras de presión arterial puedan llegar a sus valores normales. Entonces, estos son los factores de riesgo que, aunque estén presentes, con cambios de estilo de vida los podemos mejorar, los podemos trabajar y así reducimos la probabilidad de desarrollar un infarto o un derrame cerebral. ¿Ok, familia? Espero que este video haya sido de mucha utilidad. Recuerda que si fue así, puedes regalarme un me gusta, puedes compartir, puedes etiquetar a alguien en esta publicación para que le llegue esta valiosa información. Cuídense mucho y que tengan un excelente inicio de semana.